hicimos la otra vez, invitamos un hermano nuevamente y vamos a alabar juntos. Bueno, yo me rindo a ti con todos los hermanos. Si tenemos un voluntario, se bienvenido. Dos 77. Sí, yo me rindo a ti. Después de 2, 6, 1.
5, 6, 6 militares. Vamos a ver.
escuchado mucha prédica hoy, muchas canciones hermosas. Gracias a los muchachos de Santa María, con el sonido original. Es mucho mejor que cantar con el ritmo, ¿no? Como que la canción llega más al corazón. Veía a la hermana como estaba toda emocionada. Amén, porque esas canciones nos elevan, porque son oraciones. Ahora vamos a ejercitar un poquito la mente con la Biblia. Todos con la Biblia en la mano. Todos con la Biblia en la mano. ¿Listo? ¿Todos tenemos la Biblia? Claro que sí, hay mucha gente por aquí cerca. Claro que sí. ¿Estamos listos con la Biblia? Sí. Ok. La dinámica consiste en cuántas veces está escrita la palabra luz en el libro de Juan, capítulo 1. En Juan, capítulo 1, vamos a buscar cuántas veces la palabra luz se encuentra. Vamos un minuto y corre el tiempo. En un minuto, ¿cuántas veces aparece? Y el que lo tenga, por favor, se pone de pie reverentemente y lo dice. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces está escrita la palabra luz? ¿Cuántas tiene? 6 veces. Ok, 6 veces, correcto. Ya la hermana lo consiguió, dijo que aparecen 6 veces la palabra luz. ¿Ah? Claro. ¿Cuántas veces? Juan 1. Efectivamente son 6 veces que aparece la palabra luz. Para que la gente se motive, aquí hay un libro para la hermanita. Hijo, vuelve a casa. Vamos con la segunda. ¿En qué versículo de la Biblia está por primera vez la palabra luz? ¿En qué versículo? Levántese por favor y lo lee. Ajá. Génesis capítulo 1 versículo 3. El poder para terminar la obra, hermano. Ok, vamos con la tercera dinámica. Oído al tambor. Ahora, ¿en qué libro de la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo? Repito, ¿en qué libro de la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo? Por favor, levante la mano y dígame en la cita. Dice, ¿en qué libro de la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo? ¿En qué libro? Juan. ¿No? ¿Tiene la prueba? Aquí la hermana está diciendo que diga la luz, pero que diga así, que esa es la luz del mundo. Así en Juan 1:4. ¿Qué dice Juan 8:2. Hermana Miriam, la hermana Miriam. Dígalo
soy la luz del mundo. ¿Cómo es eso? ¿Qué libro? ¿La selección del libro? Juan. ¿Qué versículo? En San Juan, capítulo 8 hay un versículo que habla de la luz del mundo. ¿Cuál será? Igual que dijo Miriam, seguramente. Ya lo sabíamos. ¿Cómo se pero estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Está en Efesios, pero ¿en qué versículo de Efesios está? Está en el capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6 de Efesios. Pero estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. En el versículo 6 de Efesios. En el capítulo 6. ¿Cuál versículo está? Pero estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Capítulo 6. Calzado los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz. Lo primero es que Pero nosotros dijimos en Efesios y era en Efesios. La última dice, en Mateo 5 hay unos versículos que hablan de llevar a todos a la luz el mensaje de Dios. ¿Qué versículo están? En Mateo 5 hay unos versículos que hablan de llevar a todos a la luz el mensaje de Dios. Versículo 14. Vamos a tener la última pregunta, pero por favor vamos a levantar la mano y así seremos mejor. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Apocalipsis? 22. ¿Quién levantó la mano? 22.